La novia ciega fue humillada en su propia boda y todos rieron hasta que se quitó la venda. Lo que reveló a continuación te dejará sin palabras. No olvides suscribirte y dejarnos saber desde donde lo ves en los comentarios. El gran salón de baile rebosaba risas, charlas y el tintineo de las copas de champán. Invitados con elegantes atuendos llenaban cada rincón del opulento lugar, celebrando la unión de Trevor Ale y Nia James. La lámpara de araña brillaba como diamantes y el aroma a rosas flotaba en el aire. Pero en medio de tanta belleza, algo se sentía extraño, una tensión invisible que nadie podía identificar. Nia permanecía nerviosa ante el altar, vestida con un vestido blanco inmaculado. Le temblaban ligeramente las manos, pero mantenía la barbilla alta, el velo cubriéndole el rostro mientras su corazón latía con fuerza de anticipación. Siempre había soñado con este día, su boda, el momento en que caminaría hacia el altar para estar con el hombre con el que creía pasar el resto de su vida. Pero hoy algo era diferente. Trevor, el amor de su vida, estaba a su lado. Parecía tranquilo, incluso demasiado tranquilo, con su habitual encanto y sonrisa plasmados en el rostro. Pero para Nia, algo en su presencia se sentía distante, como si su atención estuviera en otra parte. Los invitados murmuraban mientras esperaban que la ceremonia continuara, ajenos a la creciente incomodidad en el corazón de Nia. Había estado ciega durante los últimos 3 años. Había sido una tragedia que la había golpeado como un rayo. Sin embargo, había aprendido a adaptarse. Su sentido del tacto, el olfato y el oído se habían convertido en su mundo. Trevor, quien una vez la había apoyado tanto, le había prometido que nada cambiaría entre ellos. Él era su roca, su fuerza. Pero allí, de pie hoy, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Un silencio invadió a la multitud cuando el oficiante comenzó los votos. El corazón de Nia latía con fuerza en su pecho mientras Trevor hablaba, sus palabras salían huecas y ensayadas. No podía verle la cara, pero percibía un leve temblor en su voz. Era el tipo de temblor que experimenta a alguien cuando finge emoción. Y entonces, en un instante devastador, la voz de Trevor rompió la tensión, lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Lo siento, Nia, pero no puedo hacer esto. Las palabras flotaron en el aire como una burla cruel. La conmoción la golpeó como un puñetazo en el estómago. La multitud jadeó y el mundo de Nia dio vueltas. Lo que no podía ver, lo sentía en cada fibra de su ser. Trevor, el hombre en quien había confiado todo, la estaba humillando delante de todos. La mente de Nia se quedó en blanco. No podía comprender lo que acababa de suceder. Las palabras, no puedo hacer esto, resonaron en su cabeza, pero era como si vinieran de un lugar lejano, un lugar inalcanzable. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de su madre al fondo del pasillo. Nia se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El peso de la humillación la azotó como un maremoto. La habitación pareció deformarse y sintió que se le aceleraba la respiración. Quería huir, escapar de la mirada asfixiante de los cientos de ojos que ahora la miraban. El velo, antaño símbolo de pureza y belleza, ahora se sentía como una barrera que la separaba del mundo. Las palabras de Trevor habían destrozado los sueños que había construido para ese día, y no sabía cómo reaccionar. Era un pensamiento. No podía ver las lágrimas que empezaban a llenar sus ojos, pero las sentía, calientes y amargas contra sus mejillas. Pero Nia no era una mujer que se derrumbara fácilmente. Había aprendido a sobrevivir en un mundo de sombras, a encontrar fuerza incluso cuando todo parecía perdido. En los momentos más oscuros de su ceguera, había confiado en sus otros sentidos, el oído, el tacto, la intuición, para guiarse a través de los días. Había aprendido a luchar para volver a una semblanza de normalidad, a confiar de nuevo. Pero la traición de Trevor, allí, ahora, delante de tanta gente, era algo para lo que no estaba preparada. Podía oír los rumores cada vez más fuertes, la gente acercándose a cotillear sobre la ruptura del compromiso. Algunos se compadecían, otros simplemente sentían curiosidad, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Nia apretó los puños, intentando calmarse.
Sentía las lágrimas acumulándose en su interior, pero se negaba a dejarlas caer. No iba a llorar por él, no ahora. Fue entonces cuando oyó un leve roce de pasos. Alguien caminaba hacia ella. Su corazón se aceleró de anticipación, pero cuando la persona se detuvo a su lado, reconoció la voz familiar. Era su madre, suave y reconfortante. Nia, cariño, susurró, ¿estás bien? Nia negó con la cabeza levemente, su voz apenas un susurro. No, mamá, no estoy bien. Sus palabras le parecieron una traición a la vida que una vez había imaginado, pero ya no tenía fuerzas para ocultar la verdad. Estaba rota, pero no iba a seguir rota. Los brazos de su madre la rodearon, atrayéndola hacia sí. Eres más fuerte que esto, mi amor, susurró. Este no es el final, ni mucho menos. Por primera vez desde que Trevor la humilló, Nia bajó la guardia. Se abrazó a su madre, dejando que las lágrimas cayeran libremente, pero en el fondo comenzaba a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Nia se sentó en la silenciosa soledad de su habitación. Las paredes a su alrededor parecían una prisión, la boda, el humillante rechazo público, todo parecía un sueño cruel del que no podía despertar. Habían pasado horas desde la ceremonia, pero el escozor de la traición aún persistía en su pecho. Aún podía oír la voz de Trevor, su fría y ensayada disculpa resonando en su mente. Lo siento, Nia, pero no puedo hacer esto. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de su vestido, sintiendo los bordes afilados de las costuras bajo sus dedos. Ni siquiera había tenido la oportunidad de decir una palabra en su defensa. El silencio en la habitación era ensordecedor, y el peso de sus propios pensamientos se sentía aplastante. ¿Qué había hecho mal? ¿Ya no era suficiente para él? ¿Era su ceguera una carga demasiado pesada para él? Estas preguntas rondaban en su mente, corroyendo su autoestima. Se había esforzado tanto, había luchado tanto por mantenerse fuerte, por mantener la ilusión de felicidad. Pero ahora, todo lo que quedaba era una versión destrozada del futuro que había anhelado. Pero mientras las lágrimas fluían, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No iba a dejar que él definiera su vida. No iba a permitir que la crueldad de Trevor dictara su valor. La mujer que era, antes y después del incendio, merecía más que esto. Tenía que ser fuerte por sí misma ahora. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Este no es el final. Ni de lejos. No era el final. Era solo el principio. El comienzo de un viaje donde Nia recuperaría su vida, su dignidad y su verdad. Las semanas siguientes fueron un borrón de recuperación y tranquila reflexión. La madre de Nia permaneció cerca, consolándola y ayudándola. Atravesar el dolor de la traición. No era solo la recuperación física del trauma de la boda, sino también la sanación emocional lo que Nia más necesitaba. Cada rincón de la mansión que una vez había deseado llamar hogar ahora le parecía extraño, lleno de recuerdos de un hombre que le había prometido amarla en las buenas y en las malas, pero que resultó ser solo un mentiroso. A pesar de su ceguera, Nia siempre había sido ferozmente independiente. Puede que le hubieran arrebatado la visión, pero su fuerza, su fuego interior, siempre había permanecido. Y ahora, tras el desastre de la boda, comenzó a recuperar esa fuerza. Empezó poco a poco, reeducando sus sentidos, aprendiendo a navegar por la mansión por sí sola, encontrando nuevas formas de interactuar con el mundo que la rodeaba. Había perdido tanto, pero estaba decidida a no perderse a sí misma. Nia pasaba horas caminando por la finca, usando su bastón para guiar sus pasos, con la mente aguda y concentrada. Estaba recuperando su independencia, poco a poco. Por la noche, se sentaba en su habitación, recorriendo con los dedos las cuentas de coral que su madre había usado en su propia boda. Las cuentas siempre habían simbolizado fuerza y legado, y ahora eran un recordatorio de que las raíces de Nia eran profundas. No iba a permitir que la traición de un hombre la definiera. Tenía un futuro que construir, bajo sus propios términos. Una noche, mientras Nia practicaba caminar por el jardín, su mundo cambió de nuevo. Oyó el inconfundible sonido de un coche acercándose a la finca.
El suave zumbido del motor era diferente al de los coches habituales que iban y venían. Este parecía decidido, deliberado. Su corazón dio un vuelco. Oyó la puerta del coche abrirse, seguida del sonido de pasos pesados que se acercaban. Alguien se dirigía hacia ella. Se enderezó, sintiendo la presencia de alguien desconocido. «¿Señorita Nya?» Una voz la llamó, suave pero firme. Nya giró la cabeza hacia el sonido, intentando identificar la voz. No era Trevor. No era nadie que reconociera del personal. La voz le resultaba desconocida, pero había algo en ella que la hacía sentir diferente. Antes de que pudiera responder, el hombre volvió a hablar. «Soy Ilaiche Grayson. Él la había estado observando durante un tiempo, señorita James». Su corazón se aceleró al mencionar su nombre. Ilaiche Grayson. El nombre era conocido en todo el país. Era un industrial, un filántropo, alguien de quien Nya solo había oído hablar en los medios. Pero ¿por qué estaba allí, hablándole? ¿Y por qué se sentía tan tranquilo, tan seguro? He oído hablar de lo que pasó en la boda, continuó. Y vine a ofrecerte algo diferente. Ni compasión, ni caridad. Solo, colaboración. Nya sintió una oleada de confusión. No tenía ni idea de lo que quería decir, pero sus palabras habían tocado la fibra sensible. Colaboración. La presencia de Ilaiche Grayson fue como un soplo de aire fresco en el mundo, por lo demás rancio, de Nya. No la miró con lástima ni tristeza como los demás. No había un «lamento que hayas tenido que pasar por eso», o «lo siento por ti». En cambio, la veía como era. Fuerte, capaz y merecedora de respeto. Era un marcado contraste con Trevor, que la había utilizado para su propio beneficio. Durante los días siguientes, Ilaiche regresó para ver cómo estaba Nya. No estaba allí para ofrecerle compasión, sino para ofrecerle una oportunidad. La animó a salir de casa, a recuperar su vida y a dejar de esconderse tras la imagen que Trevor le había impuesto. «Quiero que sepas», dijo Ilaiche un día mientras caminaban por el jardín, «que lo que pasó en la boda no fue tu culpa. Te usaron, te manipularon, pero eso no define quién eres». Sus palabras resonaron profundamente en Nya. Nadie le había hablado así, ni siquiera su propia madre, que siempre había sido tan cuidadosa con su protección. Mientras Ilaiche hablaba, Nya sintió que algo se agitaba en su interior. Había vivido a la sombra de la crueldad de Trevor durante tanto tiempo, pero ahora, con las palabras de Ilaiche, empezó a ver un rayo de luz al final del túnel. Él le ofrecía más que solo apoyo. Le ofrecía la oportunidad de ser vista como realmente era. Y esa era una oportunidad que Nya no iba a desperdiciar. Con el paso de los días, las visitas de Ilaiche se hicieron más frecuentes, pero siempre respetuosas. Nunca cruzó los límites. En cambio, escuchó. Y Nya, por primera vez en años, habló con sinceridad. Le contó todo, sobre el incendio, la recuperación, la amabilidad fingida de Trevor, la manipulación, la compasión. Cada mentira que la había asfixiado bajo la máscara de una novia indefensa. Entonces llegó su secreto. «Puedo ver», susurró una noche, mientras estaban sentados bajo el viejo sauce del jardín. «No perfectamente, pero suficiente». Ilaiche guardó silencio un momento. No en estado de shock, ni juzgándolo. Simplemente lo asimilaba. «Me operaron. Meses atrás. Pero no se lo dije a nadie. Necesitaba ver a las personas como realmente son. Cuando pensaban que no podía». «¿Y qué viste?», preguntó con suavidad. La voz de Nya era firme. «Lo vi todo». Le explicó cómo Trevor se había burlado de ella a sus espaldas, había manipulado su vestuario para humillarla, había coqueteado con su asistente delante de ella, asumiendo que no podía ver. Cómo la había tratado como un recurso para la compasión y la atención de los medios. Ilaiche escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Cuando terminó, él puso su mano sobre la de ella. «Te creo», dijo, «y estaré a tu lado si decides hacer algo al respecto». Esa noche, Nya no durmió. Se quedó sumida en sus pensamientos, mientras el peso de los años finalmente se disipaba. Ya no tenía miedo. Estaba lista, no solo para recuperar su voz,
sino para que el mundo la oyera. A la mañana siguiente, Nia despertó con claridad. Llamó a Ilaiche con voz firme. Ayúdame a desenmascararlo. No por venganza, por la verdad. Él accedió de inmediato. Juntos, idearon un plan. Ilaiche le proporcionaría protección legal y acceso a los medios. Nia prepararía sus pruebas, grabaciones, mensajes, incluso notas de voz que había guardado en secreto de Trevor y sus amigos burlándose de ella. Su hermano, un marine experto en tecnología en casa de permiso, se ofreció a ayudar a recopilar y almacenar de forma segura todos los datos. Mientras tanto, Nia contactó con quienes alguna vez fueron aliados de Trevor. Algunos, como Belinda, la maquilladora, quien una vez la hizo quedar como un payaso, ya lo estaban pensando mejor. No lo sabía, dijo Belinda entre lágrimas. Pensé que estaba ciega. Pensé que era inofensivo. Lo siento. Nia la perdonó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ya había superado la ira. Ahora, quería justicia, no rencor. Preparó una declaración. La presentaría en un próximo evento benéfico que Trevor estaba organizando, el escenario perfecto. Las cámaras ya estarían allí. Y Trevor, engreído y egocéntrico, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Por una vez, ella controlaría la narrativa. Por una vez, hablaría, y el mundo escucharía. La gala benéfica se celebró en la misma finca donde Nia había sido humillada. Las carpas blancas habían vuelto, las mismas cámaras, la misma prensa. Pero todo había cambiado. Trevor estaba de pie en el podio, impecable y perfecto, abrazando a su nueva novia, Lacey. Su voz resonó por los altavoces mientras hablaba de compasión, lealtad y superación de la adversidad. Nia estaba entre la multitud, vestida un elegante vestido de un profundo color esmeralda que complementaba su piel y su confianza. Sin bastón, sin gafas oscuras, solo las cuentas de coral de la boda de su madre, su silenciosa declaración de identidad. Entonces llegó su turno. Ilaiche subió al escenario a mitad del discurso. Hay alguien aquí con una verdad que debe ser escuchada. Jadeos, confusión, cámaras giradas. Nia avanzó, imperturbable. Trevor se congeló. Su expresión se transformó de confusión a miedo cuando ella se acercó a él. Estoy cerca. De James, dijo claramente. Hace 3 años, perdí la vista, pero nunca perdí la cabeza, ni la voz, ni mi valor. Se giró hacia Trevor. Me usaste, por compasión, por fama, por tu ego, y lo vi todo. Luego se quitó el auricular, sacó su teléfono y reprodujo la primera grabación. La voz de Trevor llenó el silencioso salón de baile. Es una carga. Ni siquiera puede vestirse sola. Pero bueno, la lástima vende, ¿verdad? El público retrocedió, jadeos, indignación y entonces, el golpe final. Las pantallas se iluminaron detrás de Nia, mostrando documentos, registros de llamadas, capturas de pantalla. La carrera de Trevor, su imagen cuidadosamente elaborada, se derrumbó en tiempo real cuando estalló la tormenta mediática. Trevor intentó hablar, pero su micrófono había sido cortado. Nadie escuchó. Lacey desapareció entre la multitud. Los patrocinadores se retiraron. Los políticos emitieron frías declaraciones. Distanciándose de Trevor, Nia no se regodeó, se mantuvo firme, dijo su verdad y salió del escenario junto a Ilaiche. En las semanas siguientes, Nia se convirtió en un símbolo de fuerza. Las invitaciones llegaron a raudales. Para entrevistas, discursos, campañas. No las aceptó todas. No las necesitaba. Lo que importaba era que se había retractado de su historia. Finalmente aceptó la propuesta de Ilaiche. No por estatus, no por rescate, sino por amor verdadero. Y el día de su tranquila boda, rodeada solo de familiares y amigos, llevaba un vestido que eligió, maquillaje que le gustaba y las mismas cuentas de coral alrededor de su cuello. Esta vez, el mundo no miraron con juicio, miraron con asombro, porque la novia ciega a la que una vez compadecieron, vio más claramente que nadie jamás. Amigos, ella llevaba un vestido que eligió, maquillaje que le gustaba y las mismas cuentas de coral alrededor de su cuello. Esta vez, el mundo no miró con juicio, miraron con asombro, porque la novia ciega a la que una vez compadecieron, vio más claramente que nadie jamás. Si esta historia te conmovió, presiona el botón de suscripción,
Dale me gusta y compártela con otros, deja un comentario a continuación y dinos qué piensas, nos encantaría saber de ti.